Muy buenas tardes, respetable maestro Marcos. Muy buenas tardes, amiga. Sí, quiero, estimados amigos, les presento al maestro, al chamán Marcos. Maestro, dígame si es correcto llamarle chamán. Bueno, me gusta más que me digan curandero. Curandero. Sí, ¿Qué es un chamán y qué es un curandero, respetable maestro? este, es que la palabra chamán no la siento mucho. Sí, la siento más de la palabra curandero porque en México se ocupa esa palabra. Es Curandero o sanador. sanador. Sí, Maestro Marcos, bueno, a lo largo del tiempo que yo lo conozco, sí. que he tenido la fortuna de ser su amiga, maestro, he visto unos resultados muy positivos en el tipo de actividad que usted realiza. Es importante conocer cómo fueron sus inicios desde su nacimiento. ¿Nos puede platicar, maestro? Sí, mi nacimiento fue un día cabalístico, por decir así, ¿Por qué cabalístico? porque marca el número 13. 13, 13, 13. sí. ¿Y cómo fue su niñez, maestro Marcos? Un poco difícil porque cuando yo nací y que me recibieron los curanderos de mi pueblo, porque en mi pueblo en época antigua se, se llamaban a los curanderos y a las curanderas del pueblo para que atendieran a la mujer que iba a dar luz en ese momento. Y entonces las curanderas y los curanderos hacían el ritual de recibimiento de la nueva persona que llegaba al mundo. Usted, según le platicaron sus padres, llegó usted siendo un niño sano. ¿Cómo fue su nacimiento, maestro? Era, para empezar, el parto de mi mamá fue muy duro y difícil porque venía yo en un estado muy mal de salud. Sí. Traía yo un problema de ombligo y de la parte anal. Y cuando yo me acuerdo, me platicó mi mamá que cuando estaba yo naciendo, estaba la lluvia en ese tiempo fuertísima, allá en nuestro rumbo, pues yo soy de la etnia de los chinantecos. Maestro, ¿y usted cree que por las condiciones en que usted nació con este problema de su ombligo, con problema anal, usted considera que eso lo marcó para que usted ahora sea un curandero? Tenía yo que pasar, como lo miro, como un principio de prueba para mí mismo, creo. Sí, porque cuando yo nací, como dice mi mamá, tu nacimiento fue duro, pero también marcó tu vida, dice, porque cuando yo nací, en la puerta llegó una serpiente. Eso es muy significativo, o es Sí, una profecía, sí, podría decirse. sí, nosotros le llamamos nahual de la persona. Este, ¿Cuál era en sí su problema de salud? Este, el problema, ¿cómo era el de su salud cuando fue usted niño? Yo nací con la parte anal inflamada, con una bola en la parte anal. ¿Y le provocaba alguna molestia? Mucho sangrado. Sí, Eh, y así viví por un largo tiempo. ¿Por cuántos años vivió usted así, maestro? Yo creo que unos 4 o 5 o 6 o 7 años, yo creo. No tomé en cuenta el tiempo, pero lo que sí tomé en cuenta que debía yo de sanar.
Y durante esta época, ¿usted vivió con sus padres? No, yo fui adoptado a la edad de más o menos muy temprana edad. Yo digo que tendré yo tanto, puede ser 4, 5 o 8 años, algo así, pero muy pequeño fui. O tal vez como no soy muy grande de estatura, pero fui muy chico adoptado. Sí. ¿Y, y cómo ve usted esa experiencia siendo adoptado? ¿Fue grata para usted? Para mí fue difícil porque cuando yo lo tomé como algo emocionante, cuando la primera vez mi mamá me dijo, vas a ir a la ciudad, dice mi hijo, a ti te toca ir a la ciudad. Sí. Y entonces yo la miré a ella, pero lo tomé como una emoción en ese momento. Ah, qué bueno que voy a ir a la ciudad, dije yo. Sí. ¿Y qué pasó? Y conforme me iba acercando los meses y los días del tiempo que habían marcado ellos, entonces me iba mi mamá convenciendo de a poquito a poquito. Mi hijo dice, ya va llegando el día en que te vas a ir a la ciudad, dice, y me tallaba mucho mi cabeza y me abrazaba muchísimo, me acuerdo. Sí. ¿Y cómo fue ese día que llegó usted a la Y ciudad? hasta que llegó ese momento. ¿Se referían a la ciudad, al distrito de Tustepet? Al distrito de Tustepec, a la gran ciudad de Tustepec. ¿Y cómo recuerda ese día, este respetable maestro? Ah, fue una tarde que llegamos a la ciudad de Tustepec y estaba el señor David García Pérez atendiendo a sus clientes en su tienda, me acuerdo. Sí. Entonces mi papá le dijo en el poco español que hablaba mi papá, un saludo leve en español, porque mi papá y mi mamá no hablaban mucho el español, hablaban el chinanteco. Y en ese Y, momento se queda usted a y vivir. entonces me dijo, compadre, buena tarde o buena noche, creo que me acuerdo ese día, dice, traigo al niño, dice. Entonces, mi tutor dijo, bueno, bueno, porque dice, según mi tutor, pensó que era una broma de mi papá, que me llevaba un niño tan pequeño. ¿Sí? Sí. Desde ese día se quedó usted a vivir en la casa de su padre adoptivo. A partir de ese día, entonces mi papá me dio el gallo que habíamos apartado y lo traía yo en una cajita. Le había yo hecho unos hoyos a la caja para que el gallo respirara. Y ahí venía el gallo amarrado dentro de la caja y entonces ya le entregué a mi jefe David, se los di que haciéndole, le alcé la caja que era para él la ofrenda, porque yo no hablaba español. Y ¿cómo fue la vida al lado de su padre adoptivo? Mi jefe David García Pérez era una persona muy noble, muy noble. Según la historia de él, él educó a 3 indígenas en diferentes épocas de su vida. Yo era el último indígena que llegaba a su lugar de él. ¿Y de los 3 indígenas sobresalieron al igual que usted? Cada quien agarró su rumbo, sí, sí, pero me platicaba la historia de cada quien. Mi jefe David me platicaba la historia de ellos. De los Sí. 3 hijos adoptivos. Sí, son diferentes, cada quien se fue yendo a como me fue creciendo. Sí. ¿Y seguía usted comunicándose con sus padres biológicos? Ah, sí, mi papá iba una vez por año a visitarme. Y bueno, durante este tiempo, ¿usted acudió a la escuela? ¿Lo envió a la escuela a su Mi padre? papá adoptivo
Era una persona que amaba mucho a la gente cuando estaban preparando, tenían conocimiento de las letras. Y entonces me dijo él que debía yo aprender las letras, dice. Sí. Entonces me inscribió, me acuerdo, a la escuela primaria. La escuela primaria en esa época estaba bajo del Palacio Municipal de la ciudad de Tuxtepec. Se llamaba en esa escuela primaria Apóstol de la Democracia. Sí. ¿Y cómo fue su vida de estudiante? ¿Le gustaba a usted? De lo que es la primaria la disfruté muchísimo. ¿Por qué? Porque yo era un niño que tenía de todo. Yo no carecí de recurso económico nunca, ni de comida, porque mi jefe tenía demasiado. Muy Sí, bien. sí. Este, su padre, el señor David, su padre adoptivo, él quería que usted estudiara más. Mi papá quería que la gente estudiara, se preparara, dice. Pero yo me di cuenta que la escuela no era mi camino. ¿Por qué no era su camino la No lo escuela? sentía yo. No lo sentía. No lo sentía. Yo sentía que mi camino era otro, muy distinto allá. Al de la, En la escuela, allá, y sí. ahorita a inicio de la plática me comentaba usted que nació con un problema de salud. ¿Acudió usted al médico a atender? No, conforme yo fui creciendo, fui buscando la respuesta de mi problema de salud hasta que apareció en mi camino una señora que me dijo cómo debía de curarme. Me llevó un montón de hierba, que yo me tomara esa hierba, que yo iba a sanar pronto. Dice. Usted sanó por medio de la herbolaria. Yo sané por medio de la herbolaria, sí. Maestro, ¿y en qué momento usted encuentra este camino de hacerse curandero? ¿Hubo algún presagio? ¿Cómo fue, maestro? De niño yo vi al espíritu por primera vez. Sí. La primera vez lo vi a la orilla del río cuando fui al baño con mi hermana en la noche, era como en la madrugada. Pero la segunda vez lo vi cuando estaba yo jugando en una tarde con los demás niños de mi pueblo que fui de visita. Ahí la segunda vez, estaba yo con el fuego de los niños, con otros niños, vi surgir un gran remolino. Y ese remolino marcó la época de mi vida, porque ya me daba cuenta qué cosa era. Bien, maestro. Sí.